pero vamos a intentar entrar en una tienda de armas de fuego a ver qué tan fácil. También intentaré preguntar si yo puedo comprar una pistola o puedo comprar un arma. ¿Será tan fácil como nos los imaginamos? Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video. Yo soy Oscar Alejandro y este capítulo yo estoy seguro que te va a encantar porque vengo a hablarte de las 10 cosas que a mí más me sorprenden de Estados Unidos. Si es la primera vez aquí en mi canal, te cuento que soy venezolano, vivo en Miami, tengo más de 4 años en este país y muchos de mis videos tienen que ver con cómo es la vida en Estados Unidos. No olvides de seguirme en mi Instagram y Twitter, suscríbete en el botón rojo y no olvides también darle a la campanita para que YouTube te avise cada vez que suba uno de mis videos. Bueno, ahora sí, para comenzar te quiero contar que este top 10 va de las cosas que me sorprendieron tipo normal hasta de esas cosas que yo digo what the fuck, no lo puedo creer. Y quiero comenzar el puesto número 10 con que a mí me sorprendió que acá en Estados Unidos uno mismo le tiene que poner gasolina a tu carro, a su vehículo. Y tú dirás, Oscar, ¿qué tiene esto de sorprendente? Al menos nosotros los venezolanos estábamos acostumbrados a que cuando uno iba a ponerle gasolina al carro había un bombero, una persona que se encontraba en el surtidor y que te decía, señor, ¿qué tipo de gasolina usted quiere ponerle a su carro? Y uno siempre decía, full de 95. Pues aquí no, queridos amigos. Acá el surtidor en muchos de los casos es electrónico. Tú mismo tienes que ponerle la tarjeta, tienes que ponerle la clave. Tú mismo también dices cuánto quieres de gasolina. Y en el peor de los casos tienes que ir a la tiendita. No te sorprendas porque esto de ponerle gasolina tú mismo a tu vehículo es una de las tantas cosas que tienes que hacer tú mismo en este país. Esto es una de las cosas que cuando yo era pequeño soñaba en hacer porque sentía que era de grande echarle gasolina al carro. Vean, ¿listo? Y ahora de grande hasta me parece un poco fastidioso. En el puesto número 9 quiero hablarte de algo que todavía para mí es un enredo y es el tema de cómo se escribe la fecha. Porque nosotros en Latinoamérica estamos acostumbrados a escribir día, mes y año. Bueno, acá en Estados Unidos se tiene que escribir primero el mes, después el día y después el año. Claro, esto tiene que ver porque en inglés, si por ejemplo ustedes van a decir mi cumpleaños es October 14, 1986, octubre 14 de 1986. Esto es para que nunca se olviden de mi cumpleaños. Y lo peor del caso es que luego de un tiempo uno va procesando y esto se convierte en un Spanglish que solo se entiende en este país. Y por ejemplo muchas personas me preguntan acá en Miami, por ejemplo, oye Oscar, ¿y cuándo es tu fecha de cumpleaños? Y uno termina respondiendo, oye, yo cumplo en octubre 14. Pero bueno, ya saben, váyanse acostumbrando a escribir el mes primero, luego el día y al final el año. Seguimos avanzando y en el puesto número 8 está el tema de la temperatura. Cambia poco el tiempo en los próximos días. Resacan en las costas, poca lluvia y tiempo caliente y seco con máximas cercanas a 90 y las mínimas entre 74 y 77. Seguimos. Sí, como lo acabas de ver, ese fue el pronóstico del clima del canal Univisión y eso de temperaturas en 87 grados, tú dirás, ¿qué es eso? ¿Se están asando? Bueno, sí, un poquito, ¿no? Esto fue medido en grados Fahrenheit. ¿A quién se le ocurrió poner el sistema de medidas de temperatura diferente que en el resto del planeta? Realmente cuesta mucho adaptarse después que tú vienes midiendo los grados centígrados a grados Fahrenheit y tú terminas haciendo como una medida mental, ¿no? Por ejemplo, nosotros que venimos del trópico, allá generalmente siempre hacen como 30 grados, eso equivale en Fahrenheit como a 80. Ahí ya está haciendo calor. Por encima de 80, si llegamos a 90, agárrense. Si el termómetro aquí en Estados Unidos llega a 100, mejor usted salga desnudo para la calle. Sin embargo, la temperatura que recomienda la compañía eléctrica es que pongas tu aire acondicionado en 70 grados, que eso equivale aproximadamente a 20 o 21 grados centígrados. Cuando tú empiezas a escuchar que la temperatura bajó a 60, uy, qué rico, hace un frito sabroso. Ya a 50 hay que abrigarse, ya 40 hace frío. Para nosotros 0 grados centígrados en grados Fahrenheit equivalen a 32. Ese es el punto de congelación. La posición número 7 se parece un poco a la posición número 8 y vengo a hablarte del sistema métrico. Dios mío santo de mi devoción, ¿a quién carrizo se le ocurrió que en este país todo se tenía que medir de manera diferente que en el resto del planeta?
Por ejemplo, el tema del peso. Acá las cosas se miden en libras, no en kilos. Y yo, por ejemplo, peso 72 kilos aproximadamente. Cuando ustedes se montan en la balanza y por primera vez ven que esa aguja va para arriba y marca 150, a uno le da un infarto. Por ejemplo, en el tema de las distancias, acá no se miden en kilómetros, sino en millas. Tú vas manejando un carro y no es en kilómetros por hora, sino en millas por hora. Esto causa un poco de confusión al principio de que una velocidad normal cuando vas manejando es 100 kilómetros por hora. Si tú vas a 100 millas por hora, significa que vas rapidísimo. Siguiendo también con las distancias o la longitud, no se mide en metros, se mide en pies. Y tú lo primero que piensas es en un pie literal. Queda a 4000 pies de distancia. Y tú, Dios mío, ¿cómo es esto? Te vas acostumbrando, es progresivo, es confuso. Y si es algo más chiquitico, entonces las cosas no se miden en centímetros, sino en pulgadas. Por ejemplo, algo que mida 18 centímetros equivale aproximadamente a 7 o 7.5 pulgadas. Y esto conlleva a que una de las primeras cosas que uno tiene que aprenderse es nuestra propia estatura. Por ejemplo, en nuestro sistema métrico, yo mido 1,75, 1,75 centímetros. Yo mido, por ejemplo, acá en Estados Unidos, 5 pies, 10 pulgadas. En el puesto número 6 quiero contarte de algo que a mí me sorprendió muchísimo cuando llegué a este país, pero que ya forma parte de la cultura cotidiana de todos nosotros, y quiero que tú prestes mucha atención, porque si te vienes a vivir a Estados Unidos, esto tienes que asimilarlo bien, y este es el tema de las propinas, o como mejor se le conoce acá en este país, que es el tip. Los mesoneros, los valet parking, los botones y cualquier otra de estas personas que tienen poco salario ganan realmente mucho menos que el sueldo por hora establecido en cada estado. Generalmente se estila dar entre un 12 o un 15% de lo que te haya costado eso que hayas pedido. Por ejemplo, si pediste algo en un restaurante de $100, por ejemplo, entonces tienes que darle $12 al mesonero, y así sucesivamente. Esto depende de ti, pero es importante que no olvides dejarle alguito a algo a esa persona que te ha prestado un buen servicio, porque créeme, lo está esperando. En la posición número 5 quiero hablarte de algo realmente sorprendente y que a mí me encanta, y es que, increíble pero cierto, en Estados Unidos casi no se maneja el efectivo. No quiero decir que no existe el efectivo, obviamente existe el efectivo, pero es que gracias a la tecnología en la vida cotidiana de todos nosotros es muy poco común tener un billete en la cartera. En todas partes hay puntos de venta y uno paga con la tarjeta de débito o paga con la tarjeta de crédito. Y si queremos ser más tecnológicos, últimamente ni siquiera sacamos nuestras tarjetas de la cartera, porque por ejemplo, para nosotros los que utilizamos iPhone, últimamente tenemos el Apple Pay. Asociamos nuestra tarjeta de crédito o débito al celular, la seleccionamos, esta es mi tarjeta virtual, acerco el celular al dispositivo, al cajero electrónico, al punto de venta, ponemos nuestro dedito y transferimos. Hablando de transferencias, cuando tú le vas a pagar algo a otra persona, existen las aplicaciones Cash o Venmo. No necesitas tener efectivo, simplemente le dices cuál es tu usuario en Cash, cuál es tu usuario en Venmo. Ay, te pasó $15 por haberme prestado esto. Y les confieso, aunque siempre es necesario tener un billetico por un caso de emergencia, créanme, no hace falta tener un billete en la cartera. Una de las cosas que a mí más me sorprenden de Estados Unidos es lo difícil que es obtener una medicina en el caso de que tengas una emergencia. Te estarás preguntando, ¿de qué estás hablando, Oscar? Estás dentro de una farmacia, mira la cantidad de medicamentos que se encuentran detrás de ti. Claro, pero si te estás dando cuenta, estos son medicamentos tipo vitaminas. Quizás los medicamentos que ustedes pueden comprar sin receta médica son estos para la gripe, muy sencillos, digamos que para el alivio de la tos o de los mocos, o para el dolor de cabeza también, digamos que aspirinas. Pero lo que sí es imposible, ni siquiera yendo hasta la taquilla de la farmacia, es obtener todos los que son antibióticos, antidepresivos y cualquier otra medicina que sea recetada por el doctor. De hecho, les quiero contar que las recetas físicas en papel no existe, todo es electrónico, nada se puede falsificar. No es como en nuestros países, que aquellos medicamentos que solamente te lo podía recetar el doctor con una receta amarilla o morada, tú podías decirle a tu amigo, mira, hazme una firma allí y yo la llevo a la farmacia. Eso acá en Estados Unidos es imposible, porque el doctor, cuando necesitas un medicamento recetado específico, va a generar una solicitud electrónica desde su consultorio y le va a llegar directamente a la computadora de la farmacia, y con tu identificación es que vas a poder desbloquear el medicamento que tú estás necesitando.
De hecho, te voy a mostrar en este momento cómo viene un medicamento que te lo receta directamente el doctor. Te lo vienen acá con una bolsa sellada, engrapada, con tu nombre directo. Nadie más puede venir a buscar ese medicamento, y si tú estás enfermo tienes que autorizar a una sola persona. Dice un dicho en este país que es más fácil comprar un arma de fuego que una medicina. ¿Será esto cierto? Otra de las cosas que a mí más me sorprendieron cuando llegué a Estados Unidos es el respeto que aquí existe por las señales de tránsito. Por ejemplo, detrás de mí se encuentra un gigantesco stop. Amigo, cuando tú vayas manejando acá en Estados Unidos y veas una señal de esta roja, párate, detente por 3 segundos. La ley dice que tienes que mirar hacia los lados, estar seguro que nadie viene y puedes avanzar. Lamentablemente a nosotros en nuestros países, en Latinoamérica, no nos acostumbraron a respetar las señales, y es que tampoco hay nadie que las haga cumplir. La policía tampoco respeta las señales de tránsito, pero no, acá en Estados Unidos, como afortunadamente el crimen es muy poco y hay muchos policías, los policías prácticamente no tienen nada que hacer, sino que están a la casa de que cualquiera se equivoque, porque lo que me pareció también bastante interesante, a la policía le pagan bonos por las multas, por los tickets que le pongan a los ciudadanos cada vez que cometan una infracción. Por eso es que aquí es imposible sobornar a un policía, práctica ilegal que en nuestros países es lamentablemente muy común. Pero por encima de todas las señales que se encuentran en la calle, al aviso que yo más le tengo terror es a este que se encuentra detrás de mí: Tow Away Zone. Eso significa que esta zona es zona de remolque. Si tú te encuentras manejando tu vehículo y no tienes dónde estacionarlo y ves que hay una zona disponible que no hay carros, pero hay un cartel como este, ni te atrevas a dejar tu vehículo ahí, porque muy probablemente va a haber una persona que está esperando hacer cumplir este cartel y va a llamar a un remolcador, a una grúa, y se van a llevar tu vehículo sin ningún aviso. Y una de las cosas que a mí en lo particular más me sorprende de Estados Unidos es la venta libre de armas. Eso que ustedes ven ahí a mis espaldas es una tienda así de pistolas, de rifles, de metralletas, que cualquiera de ustedes puede visitar. Y esto es así debido a un derecho que está garantizado inclusive en la Constitución de los Estados Unidos de América. A pesar de que han habido múltiples intentos de quitarlo, hasta el día de hoy sigue siendo legal. A mí en lo particular esto de verdad me parece terrible y es una de las cosas que no me gustan de Estados Unidos. Pero vamos a intentar entrar en una tienda de armas de fuego a ver qué tan fácil y todo el mundo puede hacerlo. También intentaré preguntar si yo puedo comprar una pistola o puedo comprar un arma. ¿Será tan fácil como nos los imaginamos? Vamos a ver, estamos a punto de descubrirlo. Lo que estoy a punto de contarles es una de las cosas que más me sorprende sobre Estados Unidos y tiene que ver con la política de devoluciones que protege a los consumidores de este país. ¿Sabían ustedes que cada artículo, cada cosa que ustedes compren en Estados Unidos tienen el derecho de devolverla a la misma tienda? Por ejemplo, si no les satisface, si no les gusta, o por ejemplo, si vienen a una tienda de ropa y no les queda esa prenda, ustedes pueden devolverla. Claro, esto se presta para todo. ¿Sabían ustedes? Esto que les voy a contar es un secreto a voces por todos en este país. Muchas personas, por ejemplo, vienen a tiendas como Zara, se compran una prenda de ropa, van a un evento, van a una fiesta, se ponen la ropa y al día siguiente la devuelven. Sí, y por esta ley que les estoy comentando, tiendas como esta se ven en la obligación de devolverle el 100% del dinero al consumidor. Pero como esto aplica para todo, absolutamente todos los rubros en este país, muchas compañías como por ejemplo Apple, estoy aquí en las afueras de una Apple Store, han aplicado políticas de devolución. Es decir, que tienes por ejemplo hasta 5 días después de la compra para devolver el producto, porque es que mucha gente realmente abusa de esto. Usan las cosas y después las devuelven. Amigo, tú que me estás viendo, si realmente necesitas devolver algo en Estados Unidos, debe ser porque realmente así lo amerite, porque el producto estaba malo, porque por ejemplo una ropa no te quedó. Pero de verdad no abuses de esto, porque quizás es un privilegio que en el día menos pensado lo pueden quitar.
Querido Team Cohete, ¿qué otras cosas a ustedes les sorprenden de Estados Unidos que no les haya comentado en este video? Quiero saberlo aquí en la parte de abajo en la caja de comentarios. No se les olvide que yo siempre les respondo. Denle like, compártanlo con todos sus amigos y no olviden seguirme en mis redes sociales porque me pueden encontrar como @eloscarale. Será hasta el próximo video.